La pobre niña estaba mendigando en la calle cuando escuchó gritos ahogados que provenían del maletero del coche del multimillonario aparcado en la esquina. Lo que vio cuando logró abrirlo sorprendió a todo el mundo. Antes de sumergirnos en la historia, deja un comentario a continuación y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Disfruta de la historia. El calor del verano en el centro de Chicago era implacable ese martes por la tarde. Emma Martínez, de 7 años, estaba sentada en la esquina de Michigan Avenue y Erie Street, con su pequeño cartel de cartón apoyado contra un carrito de la compra oxidado que contenía todas sus pertenencias. El cartel decía con letras temblorosas: «Tengo hambre. Cualquier cosa ayuda. Que Dios te bendiga». Emma llevaba 3 meses en esas calles, desde que su madre desapareció tras perder su apartamento. Aprendió rápidamente qué esquinas eran seguras, qué comerciantes la echarían y qué desconocidos podrían echarle $1 o dos en su gastado vaso de papel. Pero nada la había preparado para lo que estaba a punto de suceder. «Por favor, señora, solo 25 centavos», le dijo a una mujer con traje de negocios, que pasó apresurada sin mirarla. Emma suspiró, con el estómago rugiendo. No había comido nada desde la mañana anterior, cuando un anciano amable le había dado la mitad de su sándwich. Fue entonces cuando lo oyó, un sonido tan débil que casi no lo percibió entre el ruido del tráfico, un llanto ahogado, la voz de un niño, desesperada y aterrorizada. Emma levantó la cabeza de golpe. El sonido provenía de algún lugar cercano. Se puso de pie y caminó descalza por la acera caliente, siguiendo el ruido. Allí, aparcado en la esquina, bajo una señal de prohibido aparcar, había un elegante Mercedes negro con cristales tintados. El llanto provenía del interior, del maletero. «¡Hola!», gritó Emma, pegando la oreja al metal caliente. «¿Hay alguien ahí? Ayúdeme, por favor. No puedo respirar». La voz era débil, presa del pánico. ¿Un niño pequeño? El corazón de Emma se aceleró. Miró a su alrededor frenéticamente. La calle estaba llena de gente, pero todos estaban absortos en sus teléfonos, sus conversaciones, sus propios mundos. Intentó abrir el maletero, pero estaba cerrado con llave. Corrió hacia la puerta del conductor, también cerrada con llave. «¡Aguanta! Voy a buscar ayuda», gritó Emma. Corrió a la calle agitando los brazos para llamar la atención de los coches que pasaban. «¡Parad! Por favor! Hay un niño atrapado». Un taxi se desvió para esquivarla y el conductor gritó algo que ella no pudo oír. Un hombre de negocios la agarró del brazo y la empujó hacia la acera. «¿Qué haces, niña? Vas a matarte. Hay un niño en el maletero de ese coche. Está atrapado». Emma señaló desesperadamente el Mercedes. La expresión del hombre pasó de la irritación a la alarma. Sacó su teléfono y marcó el 900 mientras Emma corría de vuelta al coche y hablaba con el niño a través del metal. «¿Cómo te llamas?» «Tommy. Me llamo Tommy Harris. Por favor, sáquenme de aquí. Hace mucho calor y está muy oscuro y no puedo». Su voz se quebró en sollozos. «Tommy, soy Emma. La policía está en camino». «Vale, vas a estar bien. ¿Puedes decirme qué ha pasado?» Antes de que Tommy pudiera responder, un hombre con un traje caro llegó corriendo por la acera, con el rostro pálido por la conmoción. Era alto, con el pelo oscuro y canas en las sienes, y sus ojos estaban desorbitados por el pánico. «¿Qué está pasando? Ese es mi coche». William Harris buscó a tientas sus llaves, con las manos tan temblorosas que apenas podía sujetarlas. «Tu hijo está en el maletero», gritó Emma. «Date prisa». William se quedó pálido. «¿Qué? Eso es imposible. Tommy está en el colegio». Pulsó el mando a distancia y el maletero se abrió. Dentro, acurrucado en un espacio apenas lo suficientemente grande para su pequeño cuerpo, estaba Tommy Harris, de 6 años. Tenía el rostro enrojecido y lleno de lágrimas, y la ropa empapada de sudor. Salió a toda prisa, jadeando en busca de aire, y se lanzó a los brazos de su padre. «¡Papá! ¡Papá!». Estaba tan asustado. «¡Tommy! ¡Dios mío, Tommy!». William apretó a su hijo contra su pecho, con las lágrimas corriéndole por las mejillas. «¿Cómo lo has hecho? ¿Cuándo lo has hecho?». Las sirenas sonaban en la distancia, cada vez más fuertes. Emma dio un paso atrás y observó el reencuentro con una mezcla de alivio y confusión.
¿Cómo había acabado un niño pequeño encerrado en el maletero de su propio padre en pleno centro de Chicago? Dos coches de policía se detuvieron con un chirrido. Los agentes saltaron con las manos en sus armas. Todo el mundo dio un paso atrás. ¿Qué está pasando aquí? El hombre de negocios que había llamado al 911 se adelantó. Esta niña oyó gritar a un niño desde el maletero de ese coche. El hombre dice que es su hijo y su coche. La agente al mando, una mujer de aspecto severo y mirada penetrante, se acercó a William. Señor, soy la agente Rodríguez. ¿Puede explicarme cómo su hijo de 6 años acabó encerrado en el maletero? William levantó la vista, con el rostro marcado por la confusión y el miedo, y los brazos aún rodeando a Tommy para protegerlo. No lo sé, no tengo ni idea. He estado en reuniones toda la mañana. Aparqué aquí a las 9 a.m. y Tommy debería estar ahora mismo en la Academia Saint Michael. No entiendo cómo ha podido pasar esto. La expresión del agente Rodríguez se endureció. Señor, voy a necesitar que venga a la comisaría para interrogarle. Que alguien llame a los servicios sociales y que los paramédicos examinen al niño. No, yo no he hecho esto. Nunca haría daño a mi hijo. La voz de William se elevó con desesperación. Emma observó cómo llegaban más policías, cómo los paramédicos examinaban a Tommy y cómo William Harris, el hombre cuyo rostro había visto en vallas publicitarias anunciando su imperio inmobiliario, era conducido esposado hacia un coche de policía. Sus ojos se encontraron con los de ella por un instante, y ella vio algo en ellos que le oprimieron el pecho. Confusión y terror genuinos. Cuando la ambulancia se alejó con Tommy dentro y el coche de policía que llevaba a William desapareció tras la esquina, Emma se quedó sola en la acera. La multitud que se había reunido ya se estaba dispersando, el revuelo había terminado. Pero Emma no podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo estaba muy, muy mal en toda esta situación. Por la forma en que William había reaccionado, ese no era el rostro de un hombre que había encerrado a su propio hijo en un maletero. Era el rostro de un hombre al que le habían tendido una trampa. Y en algún lugar de esta ciudad, alguien estaba observando cómo se desarrollaba todo esto, probablemente sonriendo al verlo perfectamente que estaba funcionando su plan. Alguien que quería destruir a William Harris y que había utilizado a un niño inocente como arma. Emma recogió su cartel de cartón y su taza con 3 billetes de $1 arrugados, con la mente a 1000 por hora. Acababa de salvar la vida de un niño pequeño. Pero cuando las sombras de la tarde comenzaron a extenderse por Michigan Avenue, se dio cuenta de algo más. Esto era solo el comienzo de una historia mucho más oscura. Una historia que, de alguna manera, arrastraría a una niña de 7 años sin hogar y a un multimillonario a la misma retorcida red de venganza y redención. El detective Marcus Freeman se sentó frente a William Harris en la sala de interrogatorios. El costoso traje del multimillonario estaba arrugado y tenía los ojos rojos por las horas de insomnio. ¿Me está diciendo que no tenía ni idea de que su hijo estaba en el maletero?, preguntó Marcus. Dejé a Tommy en el colegio a las 7:30, dijo William desesperadamente. Fui directamente a mi oficina y tuve reuniones toda la mañana. Salí sobre las 11 para ir a comer, fui andando a la cafetería y no toqué mi coche. Tu llavero está en mi oficina. Cualquiera con acceso podría haberlo cogido. Las manos de William temblaban. Mi asistente Rachel, mi socio Marcus Chen, el personal de seguridad. ¿Pero por qué iban a secuestrar a Tommy? Al otro lado de la ciudad, Emma veía las noticias a través del escaparate de una tienda. La cara de William ocupaba toda la pantalla. Multimillonario detenido, hijo encontrado en el maletero. Emma apretó las manos contra el cristal. Él no lo hizo. Vi su cara. Era miedo, no culpa. En la comisaría, Tommy estaba sentado con la doctora Sarah Mitchell, aferrado a un oso de peluche. Estaba en la escuela durante la hora de lectura. La señora Patterson dijo que alguien vino a recogerme temprano. Una señora, pero yo no la vi. Todo se oscureció y cuando desperté, estaba en el maletero. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. ¿Por qué papá me haría daño? La agente Rodríguez observaba desde detrás del espejo, con su instinto gritándole que algo iba mal. Había que encontrar a la misteriosa mujer.
Mientras la puesta de sol teñía Chicago de naranja y púrpura, Emma regresó al lugar donde había estado aparcado el coche de Williams. La cinta policial había desaparecido. La multitud se había dispersado. Buscó en la acera, buscando cualquier cosa que la policía hubiera pasado por alto. Entonces lo vio encajado en una rejilla de desagüe, algo que brillaba. Emma se agachó, su delgado brazo apenas cabía y sus dedos se cerraron alrededor de un rectángulo de plástico. Lo sacó a la luz que se desvanecía. Una foto de una mujer de cabello oscuro con una placa identificativa. Jennifer Walsh, profesora sustituta de la Academia St. Michael. Pero los bordes estaban demasiado limpios, demasiado nuevos. La foto estaba impresa en papel normal y plastificada en casa. Era falsa. Alguien se había hecho pasar por profesora para secuestrar a Tommy. El corazón de Emma latía con fuerza. Había encontrado una prueba. Pero ¿quién iba a escuchar a una niña de 7 años sin hogar? Se detuvo un coche negro. La ventanilla se bajó, dejando ver a una mujer de mirada aguda y cabello plateado. «Tú eres la niña que encontró a Tommy Harris». Emma dio un paso atrás. «¿Quién es usted?» «Tonta». «Margaret Price, la abogada de William Harris». «Sube. Tenemos que hablar». Emma miró la placa. Luego, la calle cada vez más oscura donde pasaría otra noche fría sola, y tomó una decisión. Se subió al coche. El bufete de Margaret Price tenía vistas al lago Michigan desde una altura de 60 pisos. Emma se sentó en un sofá de cuero, sintiéndose fuera de lugar con su ropa sucia. Lo primero es lo primero. Margaret le entregó a Emma una bolsa de comida para llevar. «Come, luego hablaremos». Emma devoró el sándwich mientras Margaret hacía unas llamadas. Cuando terminó, la abogada se volvió hacia ella. «Cuéntame todo lo que viste hoy. Cada detalle». Emma describió cómo había oído los gritos de Tommy, la auténtica conmoción de William, y luego levantó la placa. «Encontré esto después de que todos se marcharan. Es falsa. Alguien la hizo en casa». Margaret la examinó con una lupa. «Tienes razón. El laminado es de mala calidad. La tipografía es incorrecta y Jennifer Walsh no existe en los registros del personal de St. Michael». Miró a Emma con respeto. «Tienes 7 años y acabas de encontrar pruebas que podrían demostrar la inocencia de mi cliente. ¿Hay algo más?» Emma pensó detenidamente. El coche estaba aparcado en la calle, no en un garaje, y había una multa de aparcamiento en el parabrisas. «¿A qué hora se emitió?» «No lo sé. La policía se la llevó». Margaret cogió su teléfono. «Necesito citar esa multa de aparcamiento». Si se emitió antes de la pausa para comer de William, alguien más condujo su coche hasta allí. Al otro lado de la ciudad, en un apartamento de Lincoln Park, una mujer se sirvió vino y sonrió al ver las noticias que mostraban el arresto de William. «Disfruta de tu caída, William. Destruiste mi vida. Ahora yo voy a destruir la tuya». Abrió un grueso expediente lleno de documentos, 5 años de planificación, los horarios de William, sus rutinas, sus vulnerabilidades, todo metódicamente planificado. Su teléfono vibró. «Fase 1 completada. Pago recibido». «¿Listo para la fase 2? Ella respondió. «Todavía no. Deja que lo pierda todo primero. Su reputación, su negocio, su libertad. Entonces acabaremos con él». En la comisaría, el detective Freeman trabajaba en una cronología. Tommy entró en la escuela a las 7:30. William lo llevó. Las imágenes de seguridad lo confirman. A las 10:15, una mujer que coincidía con Jennifer Walsh recogió a Tommy, afirmando ser la asistente de su padre. Pero la verdadera asistente de William es Rachel Monroe, y ella estuvo en la oficina toda la mañana. Añadió el agente Rodríguez. «Exacto». A las 11:05, la cámara capta el coche de William aparcado en Michigan Avenue, pero no se ve quién lo conduce. Mientras tanto, William salió de su edificio a las 11:10 y se dirigió a la tienda de Delicatessen. Allí lo capta la cámara entre las 11:15 y las 11:35, así que alguien más condujo su coche, concluyó Rodríguez. Alguien con acceso a sus llaves. Tenemos que comprobar a todos los que trabajan para él. Emma yacía en la cama de su hotel esa noche, la primera cama de verdad en meses, pensando en las lágrimas de Tommy
y en los ojos desesperados de William. Alguien había orquestado todo esto a la perfección. ¿Pero por qué? Mañana tendría lugar la vista para fijar la fianza. Emma le mostraría al juez la placa falsa y le diría la verdad. Quedaba por ver si alguien creería a una chica sin hogar. Pero Emma había aprendido algo en las calles. A veces, las personas que la sociedad pasa por alto lo ven todo. El juzgado del condado de Cook era un caos. Las furgonetas de los medios de comunicación se alineaban en las calles, los periodistas empujaban los micrófonos a todo el mundo y los manifestantes sostenían carteles a favor y en contra de William Harris. Emma estaba de pie junto al coche de Margaret con su ropa nueva, vaqueros, camiseta y zapatos de verdad, mirando al imponente edificio. No respondas a las preguntas. Quédate cerca, le indicó Margaret. Dentro, la sala del tribunal estaba abarrotada. Emma nunca había visto nada igual. William estaba sentado en la mesa de la defensa con aspecto demacrado y los ojos hundidos. Entró la jueza Catherine Patterson. Esta es una audiencia de fianza para William Harris, acusado de poner en peligro a un menor, secuestro y conducta imprudente. ¿Cómo se declara? Inocente, señoría. Nunca haría daño a mi hijo. El fiscal David Chen se puso de pie. Señoría, las pruebas son sustanciales. Su coche, sus llaves, su hijo. El señor Harris es un riesgo de fuga con jets privados y propiedades en el extranjero. Solicitamos que se le mantenga detenido sin fianza. Margaret Rose. Su señoría, mi cliente es la víctima. Las nuevas pruebas sugieren que fue incriminado. Me gustaría llamar a Emma Martínez. Emma se dirigió al estrado de los testigos con las piernas temblorosas. Usted descubrió a Tommy Harris en el maletero. ¿Es correcto?, preguntó la jueza Patterson. Sí, señora. ¿Y encontró algo más? Emma levantó la placa falsa. ¿Esto? Lo encontré en la alcantarilla donde estaba aparcado el coche. Es falsa. Alguien la utilizó para hacerse pasar por profesora y llevarse a Tommy del colegio. Margaret se la entregó a la jueza. Jennifer Walsh no existe en los registros de St. Michael. Es falsa. Además, la multa de aparcamiento emitida al vehículo del señor Harris se redactó a las 10:45 p.m. Cuando mi cliente se encontraba, según se ha comprobado, en su oficina a 3 millas de distancia. Alguien más condujo su coche. Chen objetó. No hay cadena de custodia. No sabemos de dónde proviene realmente. El detective Freeman puede confirmar que las imágenes de la escuela muestran a una mujer con esta misma placa, interrumpió Margaret. Su señoría, alguien está incriminando sistemáticamente a mi cliente. El juez Patterson examinó la placa y luego miró a Emma. ¿Dónde lo encontró exactamente? Emma describió claramente el lugar y el momento. La fianza se fija en $2 millones con vigilancia electrónica, anunció el juez. Señor Harris, deberá entregar su pasaporte y permanecerá confinado en su residencia. Se levanta la sesión. El martillo cayó. William articuló con los labios. Gracias a Emma. Afuera los medios de comunicación se volvieron locos. Emma intentó seguir el coche de Margaret, pero alguien la agarró del brazo. Una mujer con gafas de sol de diseño y Chanel. Emma Martínez, soy Victoria Harris, la madre de Tommy y la ex mujer de William. Tenemos que hablar de lo que cree que vio. Emma se soltó. No creo haber visto nada. Encontré a Tommy y pruebas de que su exmarido fue víctima de una trampa. La sonrisa de Victoria era fría. Es usted muy amable, pero no entiende quién es William en realidad. Es un monstruo que destruye a todos los que le rodean. Sea cual sea el juego al que estés jugando al ayudarle, déjalo. Estás metida en un lío, pequeña. Margaret apareció. Señora Harris, ¿está amenazando a mi testigo? Le estoy advirtiendo. William tiene enemigos por todas partes. Gente que utilizaría a una niña inocente y sin hogar como pornografía. Miró a Emma. Ten cuidado con el bando que eliges. Una elección equivocada puede ser mortal. Victoria se marchó, dejando a Emma con el corazón acelerado. No dejes que te asuste, dijo Margaret. Victoria y William tuvieron un divorcio amargo hace 3 años. Ella está usando esto para obtener la custodia. Pero Emma pensaba en las palabras de Victoria. William tiene enemigos por todas partes. Un promotor inmobiliario multimillonario
Probablemente se había ganado muchos enemigos en su ascenso a la cima. La pregunta era cuál de ellos lo odiaba lo suficiente como para secuestrar a una niña. Cuando Emma se subió al coche de Margaret, no se fijó en la figura que observaba desde el otro lado de la calle, una mujer con una gorra de béisbol, con la mandíbula apretada por la rabia al ver a William salir libre. No por mucho tiempo, susurró. No por mucho tiempo. El ático de William tenía vistas al lago Michigan desde una altura de 60 pisos. A pesar del lujo, se sentía frío y vacío. Tommy se queda con su madre temporalmente, dijo William, con la voz cargada de dolor. Los servicios sociales decidieron que era lo mejor. No he visto a mi hijo en 2 días. Probablemente piense que intenté hacerle daño. Emma se acercó a la ventana. Señor Harris, ¿quién le odia tanto como para hacer esto? William se rió con amargura. Elija usted, rivales empresariales, antiguos socios, inquilinos a los que eché. Cuando tienes éxito en el sector inmobiliario, no haces amigos, haces transacciones. Margaret entró con el teléfono en la mano. Tengo a un investigador recopilando información sobre todas las transacciones importantes que ha realizado. Buscamos a cualquiera que tenga tanto el motivo como los medios. Emma pensó en la cuidadosa planificación, la placa falsa, el momento elegido. No es cualquiera, es alguien que conoce muy bien su agenda. Alguien cercano a usted. Los dos adultos la miraron fijamente. Margaret asintió lentamente. Tiene razón. Alguien tenía acceso a su agenda, a sus llaves. William, ¿quién encaja en esa descripción? William palideció. Mi asistente Rachel, mi socio Marcus Chen, mi... Se detuvo. Oh, Dios. Catherine. ¿Catherine quién? Preguntó Margaret. Catherine Morrison, mi directora de operaciones. Lleva 6 años conmigo. Tiene acceso a todo. Mi agenda, mis llaves, mi oficina. William se puso a dar vueltas. Pero es como de la familia. Estuvo allí cuando nació Tommy. ¿Dónde está ahora? Preguntó Emma. William marcó el número. La llamada se desvió al buzón de voz. Qué raro. Normalmente contesta enseguida. Margaret ya estaba escribiendo en su ordenador. Catherine Morrison, 37 años, Northwestern Business School. Se detuvo. William, ¿sabías que Catherine estaba casada? Mencionó un divorcio hace años. ¿Por qué? Margaret giró el portátil. Una foto antigua mostraba a Catherine con un hombre. Cena de aniversario con mi maravilloso marido. William se quedó pálido. No, eso es imposible. ¿Quién es él? Preguntó Emma. Daniel Morrison. Era mi socio. Fundamos juntos Harris Properties hace 12 años. Hace 8 años tuvimos una disputa. Le compré su parte. Amenazó con demandarme por fraude. Afirmó que le había robado sus clientes. La demanda fue desestimada, pero Daniel se marchó jurando que me haría pagar. ¿Y nunca relacionaste que Catherine tuviera el mismo apellido? El tono de Margaret era cortante. Morrison es un apellido común, y ella utilizó su apellido de soltera, Turner, cuando la contraté. William se hundió en el sofá. ¿Estás diciendo que Catherine ha trabajado para mí todos estos años solo para vengarse? La mente de Emma se aceleró. O tal vez no estén realmente divorciados. Quizás la pusieron allí desde el principio para esperar el momento perfecto. Margaret sacó los registros. Catherine solicitó el divorcio hace 7 años y se formalizó 6 meses después, justo antes de empezar a trabajar en tu empresa. Pero mira, la dirección que figura en los papeles del divorcio es un apartado de correos. No hay división de bienes ni problemas de custodia. Fue solo un divorcio de papel. Siguen juntos, dijo William aturdido. Catherine ha estado en mi círculo más cercano durante 6 años, aprendiendo todo, esperando. Podría haber copiado mi llavero hace meses. Emma examinó las fotos de la investigación. Una mostraba a la mujer con la placa falsa, con la cara apartada de la cámara. ¿Tienes una foto de Catherine? William encontró una de una fiesta de la empresa. Catherine estaba a su lado, sonriendo, con el pelo oscuro, de estatura media, de unos 30 y tantos años. Emma la comparó con la foto de seguridad. La silueta, la estatura, la forma de estar de pie, coincidían. Es ella. Se llevó a Tommy. Margaret cogió su teléfono.
Voy a llamar al detective Freeman. Necesitamos que Catherine Morrison venga inmediatamente. De repente, la puerta de William se abrió de golpe. Marcus Chen entró corriendo, presa del pánico. William, alguien ha estado malversando millones durante 3 años. La junta directiva acaba de descubrirlo. Van a convocar una reunión de emergencia. Quieren destituirte como director ejecutivo. William se quedó mirándolo. ¿Qué? Eso es imposible. Tienen documentación, transferencias bancarias, firmas falsificadas. Todo apunta a que tú has robado el dinero. Marcus se pasó la mano por el pelo. Junto con los cargos por secuestro, la Junta cree que eres un lastre. Quieren que te vayas. Emma vio cómo el mundo de William se desmoronaba. Primero su hijo, luego su libertad y ahora su empresa. Catherine y Daniel no solo estaban incriminando a William por secuestro, estaban destruyendo todo lo que había construido, pieza a pieza. ¿Dónde está Catherine ahora?, preguntó Emma con urgencia. Ha llamado para decir que hoy no va a ir a trabajar. Es la primera vez en 6 años que falta al trabajo, dijo Marcus, confundido. Margaret cubrió su teléfono. El detective Freeman está enviando unidades al apartamento de Catherine. Quiere que William vaya a la comisaría para prestar declaración. Mientras todos se movían, Emma vio una foto enmarcada de Tommy en la mesa de centro. Al mejor padre del mundo. Con amor, Tommy. El mejor padre acusado de intentar matar a su hijo. Un multimillonario derribado por 2 personas que habían planeado su venganza durante años. Pero Emma sabía algo. Las personas que planean una venganza durante tanto tiempo suelen cometer errores. Se vuelven demasiado confiadas, dejan pistas, y Emma encontraría esas pistas una por una hasta desentrañar todo el complot. Porque a diferencia de los adultos, que solo veían el panorama general, Emma veía los pequeños detalles. La placa falsa con la tipografía incorrecta. La multa de aparcamiento que no coincidía con la cronología. En algún lugar de esos detalles estaba la prueba que salvaría a William Harris. Solo tenía que encontrarla antes de que Catherine y Daniel ejecutaran su siguiente movimiento. La cafetería estaba llena de gente, como todos los jueves por la mañana, y esa era precisamente la razón por la que Catherine Morrison la había elegido. Mucho ruido, mucha gente, cámaras de seguridad que solo mostraban multitudes. Se sentó en la esquina trasera, con el portátil mostrando una hoja de cálculo. Daniel Morrison se sentó frente a ella, con la gorra de béisbol calada y las gafas de sol ocultando sus ojos a pesar de estar en el interior. Esto es arriesgado, murmuró Daniel. Dijiste que no habría contacto durante la operación. Los planes cambian. William salió bajo fianza. Esa chica sin hogar encontró mi placa y testificó. Estamos acelerando el calendario. Daniel apretó la mandíbula. Se suponía que la placa se borraría. No importa. Lo que importa es la fase 3. La reunión de la Junta es en 2 horas. He colocado suficientes pruebas de malversación para hundir a William de forma permanente. Si a eso le sumamos los cargos por secuestro, lo expulsarán. Y yo volveré como el socio pródigo para salvar las propiedades de Harris, dijo Daniel con satisfacción. Me darán el control. Todo, la empresa que nos robó. La voz de Catherine era fría como el acero, pero hay una complicación. Esa abogada, Margaret Price, y la chica están investigando. Al final encontrarán la conexión entre nosotros. ¿Descubrirán el divorcio falso? Al final, tenemos que acelerarlo todo. Fase 3 hoy, fase 4 mañana. Daniel se inclinó hacia adelante. La fase 4 no está lista. No importa, actuamos ahora o corremos el riesgo de ser descubiertos. Catherine deslizó un sobre por la mesa. Documentación que demuestra tu descubrimiento de la malversación de William. Tu emotivo discurso sobre observar desde lejos, esperando que cambiara. Hazlo bien y esta noche serás el director ejecutivo interino. Daniel cogió el sobre pero parecía preocupado. ¿Y Tommy? Utilizar al niño siempre fue la parte con la que no me sentía cómodo. El niño está bien. Catherine lo interrumpió bruscamente. Asustado pero bien. Y su trauma es culpa de William, no nuestra. Si William no hubiera robado nuestra empresa, nada de esto sería necesario. Tiene 6 años, Catherine, y se recuperará.
Los niños son resistentes. Los ojos de Catherine eran como trozos de hielo. No te ablandes ahora. Hemos llegado demasiado lejos. 8 años fingiendo ser un empleado leal de William, mientras él se pavoneaba, atribuyéndose el mérito de nuestras ideas. Mientras tramábamos nuestra venganza en lugar de seguir adelante, terminó Daniel en voz baja. Catherine se sonrojó de ira. ¿Viniste a mí hace 8 años llorando por la traición de William? Dijiste que teníamos que hacérselo pagar. No te eches atrás ahora. No lo haré. Solo me pregunto si nos hemos convertido en los monstruos que acusábamos a William de ser. William es el monstruo. ¿Recuerdas lo que hizo? ¿Recuerdas cómo hizo que te escoltara la seguridad? ¿Recuerdas cómo destruyó tu reputación para que nadie te contratara durante 3 años? El rostro de Daniel se endureció. Tienes razón. Lo recuerdo y va a pagarlo. Bien, ahora ve a prepararte para la reunión de la Junta. Hazlo convincente. Esta es nuestra jugada final. Se marcharon por separado. El teléfono de Catherine vibró con un mensaje de Rachel. William acaba de irse a la comisaría. La oficina está despejada. Perfecto. Solo queda una pieza por colocar. Catherine llamó a un taxi para ir a la oficina de la SEC en Chicago. Me gustaría denunciar un fraude de seguridad, le dijo a la recepcionista. Tengo pruebas de que William Harris ha estado manipulando los precios de las acciones y mintiendo a los inversores. La recepcionista abrió mucho los ojos al ver la gruesa carpeta que Catherine dejó sobre el escritorio. Voy a buscar a un investigador. ¿Puede esperar? Tengo todo el día. Catherine sonrió. Mientras tanto, en la comisaría, el detective Freeman mostró a Emma, William y Margaret los resultados del registro del apartamento de Catherine. Completamente vaciado, dijo Freeman, mostrando las fotos. No hay objetos personales. El casero dice que ella dio aviso hace 2 semanas. Ha estado planeando su salida. Encontramos esto escondido en el conducto de ventilación. Freeman sacó otra foto, un teléfono desechable. Mensajes de texto entre Catherine y un número desconocido coordinando el secuestro de Tommy. Mira esto de hace 3 días. Llave del coche copiada. Horario confirmado. Escuela identificada. Punto débil listo para la señal de salida y la respuesta ejecutada el martes. Asegúrate de que la chica lo encuentre. Máxima publicidad. Querían que la historia se hiciera pública. William se dio cuenta del daño máximo a mi reputación. Pero cometieron un error, dijo Emma en voz baja. Todos la miraron. Dijeron, asegúrate de que la chica lo encuentre. Sabían que yo estaría allí. ¿Cómo sabían que una chica sin hogar estaría en esa esquina exacta, en ese momento exacto? Freeman frunció el ceño. Tienes razón, Emma. ¿Cuánto tiempo llevas usando esa esquina? Unas 3 semanas. Es un buen lugar. Hay mucho tránsito peatonal. Alguien te estaba observando, dijo Margaret con voz tensa. Estudiaron tu rutina, sabían que estarías allí y que ayudarías si oías a un niño. Emma, no fue algo fortuito, formabas parte de su plan. La sala se enfrió. Emma sintió escalofríos. Pensaba que solo estaba en el lugar adecuado en el momento adecuado, pero la habían estado observando. Habían utilizado su bondad como arma. Hay más, dijo Freeman con severidad. Rastreamos los datos de ubicación del número desconocido. Ese teléfono ha estado cerca de la esquina de Emma casi a diario durante 3 semanas. Estaba cerca de la Academia St. Michael la mañana del secuestro, cerca de la oficina de Williams durante sus reuniones y cerca de esta comisaría cuando Emma testificó. Todavía nos están vigilando, dijo William. Daniel Morrison está aquí, en Chicago, siguiendo toda la investigación, dijo Margaret mientras sacaba su teléfono. Voy a conseguir protección para Emma. Y para William también. Pero Emma se quedó mirando el mensaje de texto. Asegúrate de que la chica lo encuentre. Algo le inquietaba. Entonces lo comprendió. Si querían la máxima publicidad, ¿por qué ese lugar concreto? Freeman sacó un mapa. Michigan Avenue y Erie Street, justo enfrente de las oficinas del Chicago Tribune. Margaret abrió mucho los ojos. Todos los periodistas de los principales periódicos trabajan allí. Aparcaron donde los periodistas pasarían todo el día. Querían que los periodistas vieran el arresto, dijo William en voz baja. Fotografías, videos, cobertura en directo.
Lo habían coreografiado todo. Emma pensó en Catherine Morrison, un fantasma que lo acechaba todo. Una mujer que había pasado 6 años fingiendo lealtad mientras tramaba la destrucción, que había secuestrado a un niño de 6 años solo para hacer daño a su padre. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Emma. Freeman cerró su portátil. Ahora emitimos órdenes de arresto para los dos Morrison. Alertamos a los aeropuertos, estaciones y fronteras. Congelamos sus activos y esperamos que cometan un error antes de la fase 4. En ese momento, a solo 12 manzanas de distancia, Daniel Morrison se encontraba ante la junta directiva de Harris Properties, fingiendo secarse las lágrimas mientras pronunciaba su revelación preparada sobre los crímenes de Williams. Y la junta, considerando los riesgos de responsabilidad civil, comenzó a asentir. La fase 3 estaba en marcha. La fase 4, la destrucción final, estaba a menos de 24 horas. La sala de juntas de Harris Properties estaba tensa. 12 directores se sentaron alrededor de la mesa de caoba, con el rostro sombrío. Williams se situó a la cabecera, flanqueado por Margaret, mientras Marcus Chen parecía incómodo en un rincón. Señoras, comenzó el presidente de la junta, Robert Chen, estamos aquí para discutir graves acusaciones contra nuestro director general. Daniel Morrison, por favor, presente sus conclusiones. Daniel se puso de pie, con una actitud adecuadamente renuente. Esto es lo más difícil que he hecho nunca. William y yo creamos esta empresa juntos hace 12 años. Era como un hermano para mí. Hizo una pausa para crear efecto, pero ya no puedo seguir callado. Durante los últimos 6 meses, he estado investigando irregularidades financieras, dinero que desaparecía en cuentas en el extranjero, firmas falsificadas, manipulación de acciones. Puso los documentos sobre la mesa. $3 millones malversados en 3 años, todo apuntando a William. William dio un golpe en la mesa con la mano. Esto es una trampa. Daniel, tú estás detrás de todo esto. Tú y Catherine. Catherine Morrison. Daniel parecía confundido. Mi exmujer. Hace años que no hablo con ella. William, entiendo que estés estresado por los cargos de secuestro, pero estas son acusaciones graves. Los cargos por secuestro son parte de tu plan de venganza. La voz de William se elevó. Llevas 8 años planeando esto. Robert Chen levantó la mano. Señor Harris, por favor, contrólese. Daniel, continúe. Ojalá pudiera decir que William es inocente, dijo Daniel con tristeza. Pero las pruebas son abrumadoras. Combinadas con los cargos penales que involucran a su hijo, creo que Harris Properties necesita un nuevo liderazgo. Por el bien de nuestros accionistas, nuestros empleados y nuestra reputación, Margaret se puso de pie. Señor presidente, mi cliente es víctima de una elaborada conspiración. Tenemos pruebas de que Catherine Morrison, que resulta ser la exmujer de Daniel, o quizá no tan ex, lleva años saboteando al señor Harris. ¿Tiene pruebas de esta conspiración?, preguntó Robert. Estamos preparando nuestro caso. La policía está investigando. La policía está investigando a William, interrumpió Daniel. A mí no, solo soy un antiguo socio preocupado que intenta salvar la empresa que construimos. Los miembros de la junta murmuraban entre ellos. Emma observaba desde el fondo de la sala, con su joven mente trabajando frenéticamente. Algo de lo que había dicho Daniel no cuadraba. Señor Morrison, dijo Emma, sorprendiendo a todos. Usted ha dicho que lleva 6 meses investigando irregularidades financieras, pero dejó la empresa hace 8 años. ¿Cómo puede investigar nada? Los ojos de Daniel se posaron en ella. Reconocimiento y luego cálculo. Todavía tengo amigos aquí, gente que me era leal. Se dieron cuenta de los problemas y acudieron a mí. ¿Cómo se llaman?, insistió Emma. No puedo revelar mis fuentes. Perderían sus trabajos. Qué conveniente, dijo Margaret con frialdad. Robert Chen se puso de pie. Ya he oído suficiente. Todos los que estén a favor de destituir a William Harris como director ejecutivo hasta que se resuelvan los cargos penales. 8 manos se levantaron. La moción se aprueba. Daniel Morrison como cofundador y accionista mayoritario. Usted queda nombrado director ejecutivo interino con efecto inmediato.
El rostro de William se puso ceniciento. No puede hacerlo. Los de seguridad le acompañarán fuera del edificio, señor Harris. Ya no es bienvenido aquí. El tono de Robert era definitivo. Mientras los guardias se llevaban a William, Daniel miró a Emma a los ojos. Su expresión no era triunfante. Era de disculpa, casi de arrepentimiento. Luego apartó la mirada. Afuera, William se derrumbó contra el coche de Margaret. Se lo llevaron todo. Mi empresa, mi hijo, mi reputación. No me queda nada. Tienes la verdad, dijo Emma con firmeza. Y lo vamos a demostrar. Tú. Pero incluso mientras lo decía, Emma se preguntaba, ¿cómo se lucha contra un enemigo que siempre va 3 pasos por delante? Emma no pudo dormir esa noche en la habitación de hotel que Margaret había reservado. No dejaba de recordar la cara de Daniel en la reunión de la junta directiva. Ese destello de arrepentimiento. No encajaba con alguien que estaba ejecutando un plan de venganza perfecto. A las 12 Emma renunció a dormir y encendió la televisión. Las noticias seguían cubriendo la caída de Williams. El multimillonario caído en desgracia, William Harris, fue destituido hoy como director ejecutivo en medio de pruebas crecientes de malversación y peligro para los niños. Su teléfono, uno prepago que le había dado Margaret, vibró con un número desconocido. «Hola», respondió Emma con cautela. Silencio. Luego una voz de mujer disfrazada con un modulador de voz. «Emma Martínez, eres una chica inteligente, demasiado inteligente para tu propio bien». El corazón de Emma se aceleró. ¿Quién es? Alguien que te ha estado observando. Alguien que sabe que te estás acercando a la verdad. Una pausa. Deja de ayudar a William Harris. Aléjate. Vuelve a las calles, que es donde perteneces. ¿Por qué haces esto? Preguntó Emma. ¿Qué ha hecho William para merecer esto? Ha destruido vidas. Ha destruido familias. Ahora está pagando el precio. La voz se volvió más fría. Pero tú no tienes por qué pagarlo con él. Aléjate, Emma. Esta es tu única advertencia. La línea se cortó. Emma llamó inmediatamente a Margaret, que llegó en 20 minutos, acompañada por el detective Freeman. «Estamos rastreando la llamada», dijo Freeman, examinando su teléfono. «Pero te garantizo que es un teléfono desechable, probablemente ya destruido». Miró a Emma con seriedad. «Estás en peligro real. Esta gente lleva años planeando esto. No dejarán que una niña de 7 años arruine su plan final». «No voy a dar marcha atrás», dijo Emma con obstinación. Margaret se arrodilló a su lado. «Emma, no tienes por qué hacer esto. Podemos encontrarte protección, llevarte a un lugar seguro». «No». La voz de Emma era firme. «Tommy tiene 6 años y cree que su padre intentó matarlo. El señor Harris lo perdió todo porque Catherine y Daniel son unos mentirosos. Soy la única que vio su plan desde el principio. Tengo que terminar esto». Freeman y Margaret intercambiaron miradas. Finalmente, Freeman asintió. «Está bien, pero te pondremos bajo custodia protectora. Seguridad las 24 horas». A la mañana siguiente, Emma se despertó con Margaret sacudiéndole el hombro con urgencia. «Enciende las noticias ahora». Emma agarró el control remoto. El titular le heló la sangre. Fuente anónima filtra los registros financieros de Harris Properties. Millones en transacciones sospechosas. Daniel Morrison apareció en pantalla con aspecto devastado. Me rompe el corazón confirmar que estas filtraciones son auténticas. William Harris robó sistemáticamente de su propia empresa, de nuestros inversores, de los fondos de pensiones de nuestros empleados. El FBI ya se ha involucrado en el caso. «No», susurró Emma. «No, uy, no, no, todo esto es falso. Están colocando pruebas». Pero el daño ya estaba hecho. Al mediodía, los agentes federales habían registrado el ático de Williams. Por la noche se presentaron cargos adicionales: fraude electrónico, fraude de valores, blanqueo de dinero. La fianza de Williams fue revocada. Lo enviaron a la cárcel del condado de Cook para esperar el juicio. Emma observó cómo se desarrollaba todo con creciente horror. Catherine y Daniel no solo estaban destruyendo la vida de William, la estaban borrando por completo. Pronto, nadie recordaría al exitoso hombre de negocios.
solo recordarían al criminal. Necesitamos algo, le dijo Emma desesperadamente a Margaret. Necesitamos pruebas de que Catherine y Daniel están trabajando juntos. Lo estoy intentando, dijo Margaret, agotada. Pero han cubierto sus huellas a la perfección. El divorcio falso parece legítimo. No hay pruebas de contacto entre ellos. No hay cuentas compartidas, ni propiedades, nada. Emma pensó intensamente. Y antes del divorcio, estaban casados. Deben de haber dejado algún rastro entonces. Los ojos de Margaret se iluminaron. Tienes razón. Déjame buscar sus antiguas declaraciones de impuestos conjuntas. Los registros de propiedades. Empezó a teclear frenéticamente. Una hora más tarde, tenía algo. Mira esto. Hace 7 años, justo antes de solicitar el divorcio, Catherine y Daniel compraron una cabaña en la zona rural de Wisconsin, en copropiedad. Pero cuando se divorciaron, la propiedad no se mencionó en el acuerdo. Porque en realidad no dividieron sus bienes, dijo Emma emocionada. Mantuvieron todo en común y simplemente lo ocultaron. Si todavía son propietarios de esta cabaña juntos, Margaret agarró sus llaves. Tenemos que ir a verla esta noche. Yo voy, insistió Emma. Ni hablar. Es demasiado peligroso. Pero Emma ya había tomado una decisión. Y Margaret vio la determinación en esos ojos de 7 años. La misma determinación que había llevado a Emma a investigar un misterioso llanto cuando todos los demás pasaban de largo. A veces, la persona más pequeña de la habitación es la más valiente. El viaje a Wisconsin duró 3 horas por carreteras oscuras y sinuosas. Margaret conducía mientras un investigador privado llamado Jake se sentaba en el asiento del copiloto y Emma iba en el asiento trasero con instrucciones explícitas de quedarse en el coche, pasara lo que pasara. La cabaña apareció alrededor de la medianoche, aislada, rodeada de un espeso bosque, con una sola luz encendida en la ventana. «Hay alguien aquí», susurró Jake, sacando su cámara con un teleobjetivo. A través de la ventana podían ver 2 figuras, Catherine Morrison y Daniel Morrison, muy juntos, muy lejos de estar divorciados, sentados a una mesa cubierta de documentos. La cámara de Jake hacía clic rápidamente. «Lo tengo, pruebas claras de que siguen en contacto, siguen trabajando juntos. Tenemos que escuchar lo que dicen», susurró Emma desde el asiento trasero. «Demasiado arriesgado», dijo Margaret. «Tenemos las fotos. Es suficiente». Pero Emma ya había salido del coche y se movía silenciosamente por el bosque. Años de sobrevivir en las calles le habían enseñado a ser invisible. «Emma», siseó Margaret, pero Emma ya se había ido. Emma se acercó sigilosamente a la ventana de la cabaña, agachándose debajo del alféizar. La voz de Catherine se oía claramente. «La fase 4 está lista. Mañana por la mañana, Victoria solicitará la custodia total de Tommy, alegando que el comportamiento delictivo de William lo hace incapaz. El juez lo concederá inmediatamente, dados los cargos. William perderá a su hijo para siempre. Y entonces, la voz de Daniel sonó cansada. Y entonces habremos terminado. William Harris no tendrá nada. Ni compañía, ni libertad, ni hijo. Todo lo que nos robó, se lo quitaremos». La voz de Catherine era triunfante. «¿Justicia? ¿Es justicia, Catherine, o venganza?» Daniel se puso a dar vueltas. «A veces miro lo que hemos hecho y me pregunto si somos mejores que él». «No te atrevas», espetó Catherine. «No te atrevas a sentir lástima por él ahora. Recuerda lo que hizo. ¿Recuerdas cómo te humilló? ¿Cómo destruyó tu carrera? ¿Recuerdas cómo tuve que infiltrarme en su empresa? Fingir respetarlo durante 6 años, sonreír mientras él se atribuía el mérito de nuestras ideas». «Lo recuerdo», dijo Daniel en voz baja. «Pero también recuerdo la cara de ese niño de 6 años cuando lo sacamos del colegio. Catherine, traumatizamos a un niño que se recuperará, a diferencia de las vidas que William destruyó». Catherine se acercó a Daniel y le puso las manos sobre los hombros. «No pierdas los nervios ahora. Estamos tan cerca. Un día más y se acabó». Emma había oído suficiente. Se alejó con cuidado de la ventana y pisó una rama. Crack, el sonido resonó en la noche. Catherine giró la cabeza hacia la ventana. «¿Qué ha sido eso?»
Emma echó a correr. Oyó cómo se abría de golpe la puerta de la cabaña y unos pasos que la perseguían por el bosque. Alguien estaba escuchando. La voz de Catherine resonó. Encontradlos. Emma corrió hacia el coche. Su pequeño tamaño le permitía escabullirse entre los árboles. Margaret tenía el motor en marcha. Jake ya estaba abriendo la puerta trasera. Emma se metió dentro justo cuando Catherine salía del bosque. Sus miradas se cruzaron por una fracción de segundo. La niña sin hogar y la mujer que lo había orquestado todo. Entonces Margaret pisó el acelerador y se alejaron a toda velocidad por la oscura autopista de Wisconsin. ¿Lo has grabado?, preguntó Margaret sin aliento. Emma levantó el teléfono que seguía grabando cada palabra. En el asiento trasero, con la prueba que podía salvar a William Harris finalmente en sus manos, Emma se permitió esbozar una pequeña sonrisa. Catherine Morrison había cometido un error crucial. Había subestimado a una niña de 7 años. Pero el juego aún no había terminado. La fase 4 estaba prevista para la mañana siguiente. Tenían menos de 12 horas para impedir que Victoria Harris se llevara a Tommy para siempre. Y Catherine ahora sabía que la habían descubierto, lo que significaba que estaría peligrosa, desesperada y dispuesta a hacer cualquier cosa para terminar lo que había empezado. El detective Freeman escuchó la grabación de Emma 3 veces, y su expresión se volvió más sombría con cada reproducción. Eran las 4:00 a.m. William estaba sentado en la cárcel del condado de Cook, sin saber que finalmente estaban saliendo a la luz pruebas de su inocencia. Esto es bueno, dijo Freeman con cautela, pero no es suficiente para presentar cargos penales. No confesaron explícitamente haber secuestrado a Tommy. Hablaron de ello de forma indirecta. Un buen abogado podría argumentar que estaban discutiendo hipótesis. Pero admitieron que siguen juntos, protestó Margaret. El divorcio falso es un asunto civil, no penal. Quizás podamos demostrar el fraude, pero eso no borra las pruebas de malversación ni hace que se retiren los cargos por secuestro. Freeman se frotó los ojos. Lo que necesitamos es que uno de ellos cambie de bando y testifique contra el otro. Emma pensó en la cara de Daniel en la reunión de la junta, su arrepentimiento, su pregunta a Catherine. ¿Es justicia o venganza? Daniel, dijo en voz baja. Tiene dudas. Lo vi. No está tan comprometido con esto como Catherine. Freeman se inclinó hacia adelante. ¿Qué está pensando? ¿Y si le ofrecemos un trato? Inmunidad a cambio de testificar contra Catherine. Podrá marcharse, pero tendrá que decir la verdad sobre todo. Margaret negó con la cabeza. Nunca lo haría. Podría hacerlo, interrumpió Emma. Está cansado. Catherine es la que impulsa esta venganza. Daniel solo la siguió porque hace 8 años estaba dolido y enfadado. Pero la gente cambia en 8 años. Quizá ya no quiera ser esa persona. Freeman lo consideró. Es arriesgado. Si se niega y le dice a Catherine que nos hemos puesto en contacto con él, destruirán cualquier prueba que quede y desaparecerán. Por lo tanto, necesitamos una ventaja, dijo Margaret, algo que haga que cooperar sea su mejor opción. Emma miró la grabación en su teléfono. Tenemos su confesión de la fase 4, llevándose a Tommy para siempre. ¿Y si le decimos a Daniel que vamos a reproducir esta grabación en el tribunal durante la audiencia de custodia? Victoria también perderá la custodia por conspirar con ellos. Tommy acabará en un hogar de acogida. A menos que Daniel haga lo correcto y diga la verdad, terminó Margaret. Entonces, Tommy podrá volver con William. Era una apuesta arriesgada, pero era la única opción que tenían. 6 horas más tarde, Daniel Morrison estaba sentado en una sala de interrogatorios, mirando a Freeman, Margaret y Emma a través del espejo de doble cara. Parecía que no había dormido. Freeman colocó el teléfono de Emma sobre la mesa y reprodujo la grabación. Daniel palideció al escuchar su propia voz, cuestionando si eran monstruos, y a Catherine descartando sus preocupaciones. Cuando terminó, se quedó sentado en silencio. Esa cabaña es propiedad conjunta, dijo Freeman, y nunca se mencionó en vuestro divorcio. Tenemos fotos de vosotros dos juntos. Tenemos esta grabación que muestra una conspiración en curso. Tenemos suficiente para acusaros a ambos de secuestro, poner en peligro a un menor, fraude y una docena de otros delitos graves.
Daniel no dijo nada. Pero os ofrecemos una oportunidad, continuó Margaret. Testifica contra Catherine. Di la verdad sobre todo. El secuestro, el plan de malversación, todo. Recomendaremos inmunidad. Saldrás libre. Y si no lo hago, preguntó Daniel en voz baja, entonces pasarás los próximos 20 años en prisión junto a William Harris, el hombre al que odias tanto que destruiste la vida de una niña inocente para hacerle daño. Daniel miró su reflejo en el espejo. Emma estaba detrás, observando cada una de sus microexpresiones. ¿Quieres saber lo que William me hizo? Daniel finalmente habló. Hace 8 años, yo era su socio. 50-50. Construimos Harris Properties desde cero. Pero William era ambicioso, demasiado ambicioso. Empezó a excluirme de las decisiones, atribuyéndose todo el mérito de nuestros proyectos. Cuando le confronté, me ofreció comprar mi parte por la mitad de lo que valía. Así que demandaste, dijo Freeman. Demandé y perdí. William tenía mejores abogados, mejores contactos. El juez falló a su favor. Me vi obligado a vender por unos centavos, mientras que William se convirtió en multimillonario con mis ideas, mi trabajo. Daniel apretó los puños. Durante 3 años no pude encontrar trabajo. Mi reputación quedó destruida. Mi matrimonio se estaba desmoronando. Entonces Catherine acudió a ti, dijo Emma en voz baja desde detrás del espejo, aunque Daniel no podía oírla. Entonces Catherine vino a mí, continuó Daniel, como si leyera la mente de Emma. Había sido mi esposa, mi compañera en todo. Dijo que merecíamos venganza, que William tenía que pagar por lo que había hecho. Dijo que se infiltraría en su empresa, descubriría sus puntos débiles y cuando llegara el momento adecuado, lo destruiríamos. Miró a Freeman. Se suponía que iba a hacer algo financiero, solo recuperar lo que nos había robado. Pero Catherine seguía escalando. Secuestrar a Tommy fue idea suya. Al principio me negué, pero me convenció de que era la única forma de quebrarlo de verdad. ¿Y ahora? Preguntó Margaret. La voz de Daniel se quebró. Ahora un niño de 6 años está traumatizado, tiene miedo de su propio padre. Una niña de 7 años sin hogar se vio en peligro. Un hombre inocente está en la cárcel por delitos que yo le ayudé a inculpar. Miró directamente al espejo, aunque no podía ver a Emma. Catherine tenía razón en una cosa. Nos convertimos en monstruos. Freeman se recostó. Entonces, ¿qué va a hacer Daniel? ¿Más venganza o redención? Daniel Morrison, el hombre que había iniciado toda esta pesadilla, se cubrió el rostro con las manos. Cuando levantó la vista, tenía lágrimas en los ojos. Testificaré, lo contaré todo, pero tengo una condición. No estás en posición de poner condiciones, dijo Freeman. Por favor. La voz de Daniel era desesperada. Déjame ser yo quien le cuente la verdad a Tommy. Déjame pedirle perdón a ese niño por lo que le hicimos. Se merece oírlo de mí, no leerlo en un informe policial dentro de unos años. Emma observó a través del espejo cómo este hombre destrozado, artífice de tanto dolor, finalmente decidía hacer lo correcto. Era el gran giro que había estado esperando. El villano tenía la oportunidad de volver a ser humano y la aprovechaba. De acuerdo, accedió Freeman. Podrás hablar con Tommy después de prestar declaración oficial y firmar el acuerdo de inmunidad. Durante las siguientes 4 horas, Daniel Morrison lo confesó todo. El divorcio falso, los 6 años de infiltración, la llave electrónica copiada, la tarjeta de identificación escolar falsa, el complot de malversación, el informe de la SEC. Cada pieza del elaborado plan de venganza de Catherine salió a la luz. Cuando terminó, había pruebas suficientes no solo para exonerar a William Harris, sino para encerrar a Catherine Morrison durante décadas. ¿Dónde está Catherine ahora?, preguntó Freeman. Daniel miró su teléfono. Está en el juzgado. Victoria Harris va a solicitar la custodia de emergencia de Tommy esta mañana a las 9. Catherine quería estar allí para ver cómo William perdía a su hijo para siempre. Freeman sonrió con tristeza. Entonces no las hagamos esperar. La fase final del plan de venganza de 8 años de Catherine Morrison estaba a punto de convertirse en su perdición, y ella no tenía ni idea de lo que se avecinaba.
Tribunal del Condado de Cook, División de Familia. 8:47 AM. Victoria Harris estaba sentada con su abogado, luciendo segura con un traje de diseño. Al otro lado del pasillo, una silla vacía esperaba a William, que seguía en la cárcel, incapaz de asistir a su propia audiencia de custodia. Catherine Morrison estaba sentada en la galería, con gafas de sol, observando con satisfacción. Entró la jueza Patricia Holley. Estamos aquí para una modificación de custodia de emergencia. Señora Harris, usted solicita la custodia total de Tommy Harris debido a los cargos penales contra su exmarido. Sí, su señoría. El abogado de Victoria se puso de pie. William Harris se enfrenta a múltiples cargos por delitos graves, entre ellos poner en peligro a un menor, que es el centro de esta disputa por la custodia. Actualmente se encuentra encarcelado. Nuestra clienta cree que Tommy está en peligro inmediato y solicita la custodia total sin derechos de visita para el señor Harris. Entiendo. ¿Y dónde está el abogado del señor Harris? Las puertas de la sala del tribunal se abrieron de golpe. Margaret Price entró con paso firme, seguida por el detective Freeman, Emma y, para sorpresa de todos, Daniel Morrison. Catherine se levantó a medias de su asiento, con el rostro pálido. «Daniel, ¿qué haces aquí, su señoría?», anunció Margaret. «Represento a William Harris y tengo nuevas pruebas que cambiarán todo lo relacionado con este caso». El juez Holloway frunció el ceño. «Señorita Price, su cliente está en la cárcel». «¿Cómo?». «Mi cliente fue arrestado ilegalmente basándose en pruebas falsas. Pruebas colocadas por Catherine Morrison, Daniel Morrison, como parte de una conspiración de 8 años para destruir la vida de William Harris. Daniel Morrison ha aceptado testificar sobre todo ello». La sala del tribunal estalló en caos. Victoria parecía confundida. Catherine se quedó de espaldas a la salida. «Alguacil, asegure las salidas», ordenó el juez Holloway. «Señora Morrison, siéntese». Nadie sale de esta sala. Los ojos de Catherine se encontraron con los de Daniel al otro lado de la sala. «Cabrón, me has traicionado». «No», dijo Daniel en voz baja. «Dejé de traicionarme a mí mismo». Freeman dio un paso al frente. «Su señoría, tenemos confesiones grabadas, pruebas documentales y el testimonio jurado del señor Morrison que demuestran que Catherine Morrison, con la ayuda de Daniel, secuestró a Tommy Harris para inculpar a William. También colocaron pruebas de malversación y presentaron informes falsos a la Comisión de Valores y Bolsa». La expresión del juez Holley era fulminante. Balaif detuvo a la señora Morrison inmediatamente. Cuando los agentes se acercaron a Catherine, ella se abalanzó, no hacia la salida, sino hacia Emma. «¡Esto es culpa tuya!», gritó Catherine, agarrando a Emma por el brazo. «Pequeña estúpida, lo has estropeado todo». Pero Emma había sobrevivido en las calles de Chicago durante meses. Era pequeña, pero rápida. Se agachó, se zafó del agarre de Catherine y la mujer tropezó hacia adelante, cayendo en los brazos de 2 agentes de policía que la esperaban. Catherine Morrison queda detenida por secuestro, conspiración, fraude y otra docena de cargos, dijo Freeman mientras le ponía las esposas. «Tiene derecho a permanecer en silencio». «No voy a permanecer en silencio», gritó Catherine mientras se la llevaban. «William Harris nos destruyó. Se merecía todo lo que le hicimos. Todo». Su voz resonó por el pasillo hasta que se cerró una puerta de golpe. La sala del tribunal quedó en completo silencio. Finalmente, el juez Holloway habló. «Señora Bryce, voy a dictar una orden de emergencia para liberar a William Harris inmediatamente y retirar todos los cargos. Señora Harris, su moción de custodia de emergencia ha sido denegada. De hecho, dado su aparente conocimiento de esta conspiración, yo no lo sabía». Victoria protestó. «Juro que no tenía ni idea de que Catherine estaba ahora en la sala del consejero. Todos fuera». Efectivamente, el martillo del juez Holloway cayó como un trueno. Fuera de la sala, Emma se sentó en un banco, repentinamente agotada. Margaret se sentó a su lado. «Lo has conseguido», dijo la abogada en voz baja. «Lo has salvado». Una niña sin hogar de 7 años desmanteló una conspiración criminal que llevaba 8 años gestándose.
Emma observó a través de las ventanas del juzgado cómo un coche de policía se alejaba con Catherine Morrison en el asiento trasero. Solo quería ayudar a Tommy. Estaba asustado. Ayudaste a más que a Tommy. Ayudaste a todos. Una hora más tarde, William Harris salió de la cárcel del condado de Cook, parpadeando bajo la luz del sol. Margaret y Emma lo esperaban. Tommy estaba entre ellas, traído desde la casa de su madre. Padre e hijo se miraron fijamente. Los ojos de Tommy se llenaron de lágrimas. Papá, Tommy. William se arrodilló y abrió los brazos. Lo siento mucho, hijo. Siento mucho que estuvieras asustado, pero te prometo que nunca te haría daño. Lo sé, papá. Tommy corrió hacia los brazos de su padre. El hombre me dijo, el señor Morrison me dijo que una señora mala me había secuestrado, no usted, que usted me había estado buscando todo este tiempo. Por encima del hombro de Tommy, los ojos de William encontraron los de Emma. Articuló con los labios las palabras gracias. Emma asintió. Su trabajo allí había terminado. O eso creía ella. Porque aunque Catherine Morrison estaba detenida y Daniel Morrison había testificado sobre todo, había un último giro que nadie había previsto. Una última pieza del rompecabezas que solo aparecería en el capítulo final. Una pieza que revelaría la verdad sobre quién era realmente Emma Martínez y por qué estaba en esa esquina, en ese preciso momento en que Tommy necesitaba ser salvado. Algunas coincidencias no son coincidencias en absoluto. 3 semanas después del arresto de Catherine, Emma se sentó en la oficina de Margaret y rechazó todas las opciones de hogares de acogida. Necesitas una familia, Emma, le dijo Margaret con delicadeza. Tenía una antes de que mi madre desapareciera. Emma sacó una foto gastada. Una mujer joven con un bebé en brazos. Sara Martínez era enfermera. Perdimos nuestro apartamento cuando enfermó. Se marchó hace 4 meses. Dijo que volvería. Algo hizo clic en la mente de Margaret. ¿En qué hospital trabajaba? En el Chicago General. ¿Por qué? Los dedos de Margaret volaron sobre el teclado. Se quedó paralizada. Emma. Hace 12 años, Sara Martínez salvó la vida de William Harris. Giró el portátil y le mostró un artículo de 2013. William en una cama de hospital estrechando la mano de la madre de Emma. Se estaba muriendo por un accidente de coche. Tu madre se negó a rendirse. Permaneció a su lado durante 16 horas seguidas. Sin ella, William estaría muerto. Emma se quedó mirando, temblando. Así que cuando salvé a Tommy, tú salvaste al hijo del hombre al que tu madre salvó. Margaret sacó otro documento. Hace 3 meses, la empresa de Williams compró tu edificio. Te quedaste sin hogar por su culpa. Doug, ¿dónde está? Preguntó Emma. ¿Dónde está mi madre? Una voz desde la puerta del Chicago General. William Harris estaba allí, enseñándole a Emma una foto en su teléfono. Sara Martínez, viva en una habitación de hospital. Ella no te abandonó. Tenía un tumor cerebral, convulsiones. Le aterrorizaba hacerte daño durante un episodio, así que ingresó voluntariamente. Pero sin seguro, el sistema la abandonó. William se arrodilló junto a Emma. Yo he pagado su tratamiento. El tumor ha desaparecido. Te ha preguntado por ti todos los días. ¿Puedo verla? Mi coche está abajo. Emma irrumpió en la habitación del hospital. Mamá, Sara Martínez abrió los brazos y se abrazaron, llorando. Lo siento, cariño. Estaba muy enferma. Ahora estás bien. Eso es lo único que importa. William dio un paso adelante. Hola, Sara. Mi hija encontró a tu hija. Sara parecía confundida. ¿Tu hija? Emma salvó a mi hijo, destapó una conspiración, nunca se rindió. Eso es familia. Dejó un sobre la mesa. Dentro hay la escritura de una casa en Lincoln Park. Es tuya, libre de cargas. Me salvaste la vida hace 12 años. Déjame darle a Emma el hogar que se merece. Sara abrió el sobre. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Señor Harris, me ha dado 12 años más con mi hijo. Déjeme darles a ambos un nuevo comienzo. 3 meses después, Emma empezó segundo curso en la Academia St. Michael. Vivía con su madre recuperada en su preciosa casa. Tommy se convirtió en su mejor amigo. William reconstruyó su reputación implementando políticas para proteger a los inquilinos. Catherine fue condenada a 15 años de prisión. Daniel, al que se le concedió inmunidad,
Se marchó de Chicago para trabajar en una organización sin ánimo de lucro dedicada a la rehabilitación. Un soleado sábado, Emma se sentó en el porche a ver a Tommy jugar al fútbol. Margaret vino a comer. William trajo pizza. Todos se sentaron juntos. El abogado, el empresario, la enfermera y dos niños que habían sobrevivido a la oscuridad. Emma sonrió. ¿En qué piensas?, le preguntó su madre. En que todos estamos conectados. Cada acto de bondad que hacemos nos vuelve cuando más lo necesitamos. Sarah besó la cabeza de su hija. Eso es precioso, cariño. Tommy llegó corriendo. Emma, ven a jugar. Emma se levantó de un salto. Ya no era la niña asustada de la esquina. Era Emma Martínez, la niña que había desmantelado una conspiración y encontrado una familia en el lugar más inesperado. Nunca olvidaría la voz llorosa que lo había iniciado todo. Porque a veces las mayores aventuras comienzan ayudando a alguien que lo necesita. Y a veces las niñas de 7 años salvan el mundo.